Ya, ahora sí, rebobinamos. La clase pasada hablamos del control y vimos las integrales de Riemann. Dijimos que Riemann definía dos cosas, la suma superior y la suma inferior. ¿Cierto? La suma superior, lo que hace Riemann es tomar el extremo superior del intervalo y generar cuadraditos, ¿cierto? En este caso son rectángulos, como este. Toma el extremo superior del intervalo, en este intervalo el extremo superior sería este, ¿ya? Y genera el rectángulo. Perfecto, después lo hace con este y con este. Y también define unas que son las sumas inferiores, que lo que hace es tomar el extremo inferior del intervalo, que sería ese punto y este punto, y define rectángulos. Y Riemann, para generar la integral, ¿cierto?, hace tender el tamaño de estos intervalos a cero. Por lo tanto, hace infinitos intervalos. Como yo no puedo hacer infinitos intervalos, lo hace con este límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. Perfecto. Esta definición no es la más, o sea, este es el trasfondo que hay de una integral definida, pero evidentemente nosotros no vamos a usar, ¿cierto?, esto para calcularlo. Nosotros no vamos a calcular el límite de la sumatoria para recién encontrar el valor de la integral. El valor de la integral es un número. El valor de una integral definida, ¿puede darte menos 20, Carla? No lo sé. ¿Ya? ¿Alguien más cree? ¿Qué es lo que te hace dudar, Carla? Trata ahí de pensarlo. Si la integral es del área bajo una curva, ¿te puede dar menos 20? ¿Mati? Mati, ¿ya activaste el micrófono? Así No, que dime. Ya, pone que Mati no. vota que no. Ya, el Mauricio parece que No, igual votaba que yo no. digo que no. Ya, ¿por qué no? ¿Me Pero podría, profe, porque es Porque área? no tiene sentido. ya, porque es área, Carla, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de área, las áreas no pueden ser negativas. Hay dimensiones que no pueden ser negativas. El área, la masa, el volumen, el tiempo, como ese tipo de cosas físicas, generalmente no pueden ser negativas. Así que Profe, entonces, una integral siempre es positiva. Entonces una integral definida siempre es positiva, eso. Sí, una integral definida siempre es positiva porque representa el área bajo la curva. ¿Sí? Este es el trasfondo que hay. Nosotros no vamos a usar ese trasfondo, sí es importante que ustedes lo entiendan. Y lo que vamos a hacer es utilizar, voy a borrar esto, el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces, el teorema fundamental del cálculo dice, es una manera, perdón, de calcular esta integral sin tener que usar ese límite que vimos arriba. Y el teorema fundamental del cálculo dice que la integral entre a y b de la función f de x es la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Entonces, la primitiva de 2x es x cuadrado, ¿cierto? Entonces acá dijimos, ok, esto es x cuadrado evaluado en 3 menos la evaluación en 2. Y esto me va a dar 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, menos 4 que me da 5. Siempre es un número, porque estamos hablando de áreas, y siempre va a ser positivo. ¿Ya? El área bajo la curva es un número positivo. Ahí, bueno, más adelante vamos a ver algunas excepciones, pero porque son unas integrales Eso raras. mismo. Eso mismo le iba a decir así como, ¿estás segura? Sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, si yo quiero calcular la función, pensemos en la función x cuadrado, x al cubo, perdón. Esa función, ¿sí? Esa función es así, ¿cierto? Y si quiero calcular el área entre menos 3 y 3. Entonces, aquí la integral es esto, ¿ya? El área bajo la curva. Ahora, más adelante vamos a ver qué pasa con esto, porque aquí estoy integrando una función que está bajo el eje X. Por lo tanto, ¿cómo calculo esa área? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en las aplicaciones, ¿sí? Pero ahí en ese caso podría darme negativa, pero ahí tengo que hacer algún ajuste, ¿sí? Ya.
teorema fundamental del cálculo. Importantísimo teorema, como yo les dije en la clase pasada, nadie debiera aprobar este curso si no sabe usar el teorema fundamental del cálculo, si no sabe integración por parte y sustitución simple. Los otros métodos de integración son más complejos, como trigonométrica, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero integración por parte, sustitución y teorema fundamental del cálculo, importantísimo, ¿sí? Ya. Ahora que sabemos cómo vamos a calcular las integrales definidas, vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Primero, las integrales definidas no tienen el más c, ¿ya? Porque el más c era una constante desconocida, ¿sí? ¿Por qué no aparece el más c? Porque piensen que la primitiva era f de x más c. Yo evalúo en A y evalúo en B, pero C, como es una constante, si la evalúo en B, igual sigue siendo C, ¿cierto? 2x más 5, evaluada, pensemos esto, f de x es eso. ¿Cuánto vale f de 1? Dana, ¿cuánto vale f evaluado en 1? ¿Sería 7 o no? 7, muy bien, Vane. Ya, Dana, ¿cuánto vale f evaluado en 2? Ya, la función f es esta, Dana. ¿Sí? ¿Cuánto vale f evaluado en 2? 9 dice el Mati. 2 por 2, 4 más 5, 9. Perfecto. Si yo resto estas, si yo resto f de 2 menos f de 1, me va a dar 2. ¿Sí? Que sería lo mismo que f evaluada, que sería lo mismo que 2x, f 2 por 7 menos 2 por, no hay que ver 2 por 7, perdón. Sería lo mismo que 2 por 1, sería lo mismo que 2 por 2 menos 2 por 1. ¿Ya? Porque la constante como que se va a anular consigo misma, ¿cierto? Como que no cuenta la constante. Entonces, eso pasa acá también. Cuando yo quiero, por eso aquí la constante desaparece, porque cuando yo evalúo en B, me queda f de B más la constante. Y cuando evalúo en A, me queda f de A más la constante. Así que aquí las constantes se eliminan, porque quedan con signos cambiados. Así que la integral definida es un número y ya no tengo que usar el más c que estaba usando en las integrales indefinidas. ¿Sí? Ok. Pasemos a este ejemplo. Acá tengo una función un poco más compleja. Es una función definida por ramas. ¿Sí? Esta función, cuando el x vale menos que 2, tengo que usar esa cuadrática. Y cuando el x es superior a 2, tengo que usar esa función lineal. ¿Cómo lo harían ustedes si quieren calcular la integral entre 0 y 4? Hagamos como una mini gráfica de esta función. La voy a graficar de 0 en adelante. Aquí está el 2, aquí está el 1, 0, 3, 4. Cuando x vale 0, ¿cuál usan? ¿Cuál de las dos ramas usan? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. Entonces queda 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando vale 0, vale 5. Ya, cuando x vale 1, ¿qué rama usan? La 1. La 1. Y cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale f de 1, Ernesto? 0. 3 menos 8 más 5, 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y cuando x vale 2, ¿qué rama usan? La primera también. La primera también. ¿Y cuánto vale la función cuando x vale 2? 4 por 3. 1 o no. Menos 16. Más 5. Sí, 1. ¿Ya? Es una cuadrática, ¿cierto? ¿Dice bien? Sí.
Estoy mirando la gráfica, ¿cuál sería la gráfica? ¿Cuáles son las raíces de esa? Ya, no importa. Voy a graficarla así. No sé si esa es justo la gráfica. ¿Ya? ¿Cómo se grafican las cuadráticas? ¿Cómo graficas Por una, una parábola, ¿o no? con una parábola? ¿Ya? Mm, bravo. Una parábola, ¿cierto? Y tengo que buscar las raíces para ver dónde choca con el eje Y, o sea, con el eje X. Porque podría ser una parábola así, pero también podría ser una parábola así o una parábola así. ¿Por qué estoy pensando, qué es lo que me está causando dudas? No sé si es una parábola donde choca solo en ese punto que tengo ahí, o si es una parábola así. ¿Ya? Por eso estaba pensando que lo mejor siempre no es darles puntos, sino que f de x, voy a escribirlo así como f1 de x igual a 3x cuadrado menos 8x más 5. Esta es... la voy a graficar acá para no perder el tiempo, pero tengo que factorizar por 3 y hacer todo eso. Ya. X cuadrado menos 8x más 5. Ya, sí, era lo que pasaba. Este es el 1 y choca en el 1, 5 tercios. ¿Cuánto es? No sé. Ya, esta es una parábola así. ¿Ya? Después, entonces, después del 2, ¿sí? ¿Cuánto vale la función en 3? ¿Cuánto vale f de 3? ¿Qué rama uso? ¿La de arriba o la de abajo? La de La de abajo. abajo. La de abajo. ¿Y cuánto vale la función f de 3? 10. 6 por 3, 18, 10, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, lo voy a dibujar por aquí arriba. Y después f de 4, que sigo usando la de abajo, 6 por 4, 24, menos 8, 16. Así que me va a quedar uno más acá. Y si acá, ¿y cuánto vale f? Entonces esta sería una recta así. ¿Sí? Tengo esa y tendría esta. Acá, esta en 2 vale 6 por 2, 6 por 2, 12, menos 8, 4. ¿Ya? Cuatro. Sería como una recta así. Qué horror. Como los puntitos no son exactos, voy a dibujarlo así. ¿Ya? Ya. Esa es la gráfica. ¿Sí? La voy a bajar para que no se confunda. Ya. No es necesario graficarla, por si acaso. Pero mi pregunta es, ¿cómo calcularían esa integral entre 0 y 4 de la función f? Porque la función no vale lo mismo entre 0 y 4, pues es el problema, que tiene un valor entre 0 y 2 y otro valor entre 2 y 4. ¿Cómo lo calcularían? Podríamos hacer eso. No se puede, o sea, no se podría como separar la integral entre 0 y 2 y de 2 a 4. Exacto, ¿cierto? Esto sería la integral entre 0 y 2. ¿De qué cosa? ¿Qué tendría que integrar entre 0 y 2? F de X. El 3x cuadrado menos 8x más 5. Sí. Y después tendría que sumarle la otra integral, ¿cierto? La de que va entre 2 y 4 Y eso sería 6x menos 8. de x. ¿Sí? Profe, una Dime. consulta. ¿La segunda integral me iría desde 3 a 4? No, porque las integrales calculan el área bajo la curva. Y esta integral yo quiero calcular el área bajo esa curva. ¿Cierto? Ah, ya. Entonces, acá tendría que ser, esa área es la que quiero calcular. Entonces no toca el 2, pero igual tiene el área va entre el 2 y el 4. ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Eso sería entonces, este es un ejemplo súper común
de cómo calcular ese tipo de cosas. Propiedades de la integral. ¿Sí? Al introducir el concepto de integral definida, que es este concepto de acá, ¿necesitan más tiempo para copiarlo de arriba? Ahí van bien. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Siempre, no, mentira. No, me la respondí solo. ya. Avísenme si necesitan más tiempo o si paso nomás. Eduardo, no sé quiénes escriben acá. ¿Quiénes toman apuntes acá? Que levanten la mano en el Zoom, ¿quiénes toman apuntes? La Ana me Profe, yo no pregunta... puedo levantar la mano, pero yo igual tomo apunte. Ah, ya, perfecto. Gracias, Javi. Ya, hay hartas que toman apuntes entonces. La Dana me pregunta por el chat, profe, cuando calcula f de 1, y eso es solo para hacer la gráfica, es para tener una idea de la gráfica. Ya, no es necesario graficar para calcular las integrales. ¿Sí? Porque perfectamente ahora que ustedes ven esto lo pueden hacer de otra forma. ¿Ya? Pero sí, estaba intentando hacer eso, ahora no es la mejor forma de graficar cuadráticas, ¿sí? Darle puntos sirve para graficar una línea recta, pero para graficar una función cuadrática, lo mejor es calcular las raíces de la ecuación, ¿sí? Y ver si es positivo, si el A es positivo o negativo. Acá el A vale 3, por eso es una parábola hacia arriba, ¿sí? Y las raíces de la ecuación eran 1 y... se me olvidó el otro número. Eran 1 y 5 tercios. No los calculé, pero esa es la mejor forma de calcular. Ya. Estamos entonces. Nota, al introducir el concepto de integral definida, que es este que está acá, hemos supuesto que A es menor que B. Siempre hemos pensado que el A está antes que el B en el intervalo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si el B es menor que el A? Y por definición, si el B es menor que el A, tengo que cambiar, darle un signo menos y cambio los límites de integración. ¿Ya? Si llega a pasar eso. Entonces, la integral, por ejemplo, la integral entre 3 y 1 de x cuadrado de x es lo mismo que la integral entre menos 1 y 3 de x cuadrado de x. ¿Sí? Se cambia el signo y los límites de integración cambian. ¿Claro hasta ahí con la primera propiedad? Y por otra parte, aquí voy a ir un poco más lento. No sé si voy muy lento, no he visto el programa. Tal vez voy como atrasada. Me suena la gota de... Voy re atrasada. Ah, no voy tan atrasada. Perfecto. Ya. Ejemplo del 1, este es el 1. ¿Ya? Este es el 2. Segundo, ¿qué pasa si A es igual a B? ¿Cuál creen ustedes que es evidentemente, perdón, la integral entre A y A es 0, ¿cierto? Porque estoy como calculando el área bajo un punto, ¿sí? Así que acá, por ejemplo, ¿sí? Ejemplo 2, la integral entre 2 y 2 de logaritmo de x no tengo ni que calcularla. Ya sé que este es 0, porque si quiero integrar entre el mismo punto, el área bajo la curva va a ser 0. ¿Sí? Y no es necesario ni calcular. Con estas dos propiedades, ¿van bien? Sí, profe. Ya. Entonces... Profe, yo tengo una pregunta. No, pero es que es con respecto al... Me acaba de surgir una duda con... Siempre le pasa esto a Ernesto, como que habla y se le cae el internet. No, fue El el... micrófono. Sí. El... Hay que siempre ocupar el teorema fundamental. Sí, Onda... Ya, siempre gracias. se ocupa el teorema fundamental. Oye, no sé qué pasó con mi PPT, como que llega hasta acá.
Voy a mirar el programa que era lo que venía ahora. Dame un minuto. Tenemos el cálculo, calcular coordenadas rectangulares, sustitución. Ya. Déjenme abrir el libro guía para ir mirando, porque no sé qué le pasó a mi profesor. De hecho, en el PDF que usted mandó llega hasta... Hasta ahí nomás, ¿no? Sí. Ya. Parece que se me acabaron las clases preparadas de cálculo integral. Voy a... Tengo un minuto porque voy a abrir el libro guía para ir mirando. Basta. O sea, sé lo que voy a pasar ahora. Voy a pasarles cómo calcular áreas entre medio de funciones. ¿Sí? Eso porque lo miré en el programa. Cálculo de áreas. Pero necesito ver ejemplos, no los puedo inventar. No soy tan buena para inventar ejemplos. Entonces... ya. Por mientras aprovechen de hacerse un café, a buscar un snack mientras tanto, para que continuemos. Ya, aquí está. Ya. Creo que esta parte les va a gustar más porque voy a tener que escribir. Ya. Entonces, siguientes propiedades de la integral. ¿Ya? Después les voy a subir este PDF. Otras propiedades de la integral que nos interesan. La integral indefinida es lineal. Me refiero, ¿se puede separar en suma y en resta? Eduardo, ya espero no te haya ido a mimir. Eduardo, la integral definida, indefinida, perdón, la que vimos en el primer capítulo, ¿se puede separar en suma y en resta? Sí, ya. Entonces hay propiedades que se mantienen. La integral indefinida también, o sea, la integral definida entre a y b de f de x más o menos g de x también se puede separar en suma y en resta. Es decir, me va a quedar la integral entre a y b de f de x más o menos, dependiendo del caso, la integral entre a y b g de x. ¿Sí? Se va a poder separar en suma y en resta también esta integral. Las constantes en una integral indefinida, ¿se podían sacar de la integral? Sí. Entonces acá en una integral definida también se va a poder sacar de la integral. Entonces, ¿qué hace? Entre a y b de f de x. ¿Ya? Tercera propiedad. Y aquí son propiedades más bien de... ¿cuál era la integral de una constante? En la integral, Ernesto, la integral de una constante, en las integrales Era c x más c. O sea, en una integral indefinida.
Sí, estoy grabando, Mati. La integral de 5 de x, ¿cuánto era? 5x más c. 5x más c. Entonces, la integral de una constante, en este caso, siempre va a ser la constante por b menos a, porque voy a tener que evaluar en a y b si lo tengo así, ¿cierto? Entonces va a quedar la constante, dijimos que se anulaba. Ya. Esas son las tres propiedades, entonces, de una integral, o sea, de una integral definida, ¿ya? La integral de una constante es la constante por la diferencia del intervalo. Se puede separar en suma y también se pueden separar en resta, y además las constantes pueden salir de la integral. Ya. Profe, Dime. consulta rápida. La última propiedad que es, ¿cómo es? Que por ejemplo, si tú integras una constante, veamos. Tenía una. Pensé que se me había acabado la batería. Si tú quisieras, ¿cuál es el área bajo esta? Si esa fuera C. Y tú quieres integrar la constante entre A y B. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es el área bajo la curva? Ya, entendí. Es C, Claro, la constante, sí. por B menos A. ¿Cierto? Ok. Y el Mati me preguntó, profe, ¿está grabando solo para salirse de la clase? Po? Ya, como por si acaso. Uy, me pillaron, yo también quería hacer lo mismo. No, pero tú siempre me avisas, Mauricio. Siempre me dices como, Sí, profe, yo me voy siempre a ir. aviso. No me salgo porque sí. El Mati como que quiso pasar piola, pero no le funcionó. Ya, ejemplo. ¿Cierto? Veamos un ejemplo donde podamos aplicar estas propiedades. Tenemos acá la integral, calculemos la integral entre 0 y 1 de 4 más 3x cuadrado de x. ¿Sí? ¿Cuál es la primitiva de esa? 4 más 3x al cuadrado. ¿Cuál sería la primitiva? Mati, no te había ido. Perdón. Ya, sí, no, Mati. Te calumnié, perdóname. Me cambié. Sería Dale. Dale. x ¿Ya? más 3x elevado al cubo partido en 3. O sea, en teoría queda como x elevado al cubo. Esto evaluado entre 0 y 1. Así que queda 4x más x al cubo evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Así que esto queda 4 por 1 más 1 al cubo menos 4 por 0 más 0 al cubo. O sea que queda 4 más 1, 5. ¿Sí? Porque pasa exactamente lo mismo. Yo acá dije voy a usar propiedades, no sé ninguna. Con propiedades sería exactamente lo mismo, ¿cierto? Las propiedades serían la integral entre 0 y 1 de 4 de x más la integral entre 0 y 1, saco el 3, x cuadrado de x. La primera integral ya sé que es 4 por 1, ¿sí? Más, y la segunda integral quería 3x al cubo partido en 3, evaluado entre 0 y 1, que también sería 4 más 1. ¿Sí? Ya. Esas son las propiedades entonces de la integral definida. Ya. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Necesitan más tiempo para copiar ahora o no? Que estoy escribiendo, en vez de tener la PPT, estoy escribiendo. Consulta rápida. ¿Sí? Me perdí un poquito. ¿Dónde está el 4x más 3x al cubo partido 3? Después lo paso hacia abajo. ¿O estoy progresando? No estoy progresando, lo ¿Este? dije mal. Sí. No caché porque de ahí para el otro lado me distraje, por eso. No, lo pasé acá. Simplifiqué el 3. Ya. Sí, que me distraje, sorry. No, no importa. No, eso, que no pasé hacia abajo, pasé hacia el lado. Simplifiqué el 3 y después evalué a Mauricio. Entonces, Me distraigo harto porque día nublado y tengo la ventana al frente, entonces me gustan los días nublados. qué melancólico, como la ventana al frente, viendo las hojas caer. Tengo cuando llueve lo más exquisito del mundo. Yo tengo la ventana al frente. Y día pésima luz. No sé, mi departamento tiene muy mala luz.
Oh, Ya, hasta ahí vamos bien. El resto que está copiando, quienes copian aquí, Romina, tú vas bien, necesitas más tiempo para copiar. O ya te perdí. Pensando en esa persona, uf, que era melancólico. qué persona. Listo. Qué persona. Dana, profe, había un menos y después quedó en 4+1. Ah, Dana, gracias. Acá me salté un paso, pero es lo mismo. Esto me queda 4+1 menos 0. Por eso puse 5. ¿Sí? Como que me salté ese paso. Ahí sí. Ya. Nadie me contesta si necesitaba más tiempo para copiar ahora que estoy así. Ya. Veamos más propiedades. También puedo tener propiedades para comparar integrales. Entonces vamos a ver propiedades de comparación. ¿Ya? Entonces vamos a ver la primera propiedad. Voy a dejar el ejemplo solamente ahí para que lo puedan copiar. ¿Sí? Si f de x, y aquí vamos a responder las preguntas que tenía el Marcelo, si f de x es mayor a 0 para a menor o igual a x menor o igual a b, entonces, ¿sí? La integral entre a y b de f de x es mayor a 0. Esto quiere decir que una función es mayor a 0 cuando está sobre el eje x. Esta función es mayor a 0, porque siempre está sobre el eje x. Entonces, siempre que una integral, que una función esté sobre el eje x, la integral va a ser positiva. ¿Ya? Y ese sí es un siempre Mauricio. ¿Sí? Era el Mauricio, no el Marcelo. ¿Ya? ¿Qué pasa en otros casos? Pensemos acá en ejemplo, vamos a ir dando el ejemplo al tiro. ¿Qué función conocen ustedes que siempre está sobre el eje X? ¿Alguna función que siempre esté sobre el eje X? Ariel, acá demostrando el 7. Ah, copiaste todo el control. Ya, veamos. ¿Quién más tenía 7? Mati Rodríguez, ¿no? O el Mati Laura, no me acuerdo cuál de los dos. Se me confunden siempre. La función identidad. La función f de x, ¿esa? F de x igual a x. ¿Esa? Sí, Ya, esa. esta función está sobre el eje x, pero para x mayor a 0. Porque esa función, cuando el x es negativo, ¿sí? No está sobre el eje x porque esta función es así. Entonces, en los negativos está bajo el eje x. ¿Sí? Entonces podría ser un buen ejemplo f de x, ¿sí? Para 0 mayor o igual a x, 0 mayor o igual a x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la integral entre 0 y 5 de x es x cuadrado partido en 2, evaluado entre 0 y 5, y sería 25 partido en 2. ¿Ya? Esa función está sobre el eje x. ¿Ya? Siempre que la función esté sobre el eje x, para el intervalo de integración, la integral va a ser positiva. ¿Queda claro hasta ahí el ejemplo y la propiedad? ¿Vane? No, me perdí. Ya. Siempre que la función esté por encima del eje x, eso quiere decir que sea positiva. Que la función esté por encima del eje x, la integral va a ser positiva. ¿Ya? Entonces, dijimos acá, el Ernesto me dio el ejemplo, profe, esta función siempre es positiva. La grafiqué y resulta que esa función no siempre es positiva, porque para algunos valores, por ejemplo, acá la función es positiva, acá es mayor o igual a 0, siempre está por encima del eje x, pero acá la función es negativa, ¿sí? Es menor a 0, porque está bajo el eje x.
Entonces, esa función, cuando yo calcule la integral, entre 0 y 5, me va a dar un número positivo. ¿Qué creen ustedes que pasa si calculo la integral entre menos 5 y 0? Calculémosla. La integral entre Profe, menos 5 y 0, dime. ¿no escribió mal el para? No. ¿Cómo? ¿Dice para? Puso f de x igual a x para 0 menos... Ah, ahí entendí. Para x mayor o igual a 0. Ahí sí, sí, lo había escrito mal. Vale. Ah, eso era lo que me tenía como confundida. Ya, gracias. Perdón. Si yo calculé la integral entre 0 y 5, me dio positiva. Me dio 25 partido en 2. Y acá voy a calcular la integral entre menos 5 y 0. Me queda menos 5 y 0. ¿Cómo evalúo eso? Me va a quedar 0 dividido en 2 menos 5 al cuadrado dividido en 2. O sea que queda menos 25 partido en 2. Me da exactamente lo mismo. Voy a graficar esta función un poquito más larga. Solo que en distinta dirección. Solo que cuando calculo esta área, me da el área bajo la curva. ¿Sí? Y cuando calculé esta área, me dio la misma área, pero el área sobre la curva. ¿Se fijan, cierto? Por eso me dio negativa esa área, porque calculé el área sobre la curva en vez de calcular el área bajo la curva. X cuadrado creo que siempre es positiva. Sí, pero como aquí estoy restando al revés, Eduardo, por eso quedó negativo. Esto da 25 partido en 2, pero con ese menos quedó negativo. ¿Sí? No sé si se entendió ahí, Eduardo. Si me expliqué mejor. Ya, perfecto. Entonces, sí hay integrales que me van a dar negativa y es porque la función está bajo el eje X. ¿Ya? Entonces ahí tengo que interpretar. Veamos otro ejemplo de esto. Si ustedes quieren calcular el coseno de 0 parte en qué número? Coseno de 0 es 1. 1. 0, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1. Entonces el coseno es algo así. Voy a hacer la gráfica. Ya. Y yo les voy a pedir que calculen esta área. Y esta función es la coseno de x. ¿Sí? ¿Cómo calcularían esa área? Ariel, ¿volviste? Oye, el Ariel, todas las clases atento y hoy día que tiene que demostrar el 7. No está. Vale, dime. Sería la integral de 0 a 1. Espérame. No he marcado los límites. Este es pi medio, ¿cierto? Porque en pi medio el coseno vale 0. Este es pi. Este es 3 pi medio. Y este es 2 pi. Ya. Sería la integral ahora sí. Ya, a ver. Sería la integral de pi medios hasta 3 pi medios, ¿o no? Ya. Tendría que calcular esta área. Esta área primero. Primero, ya, entonces sería de 0 a pi medios. Ya, sería de 0 ¿Profe? a pi medio, ¿ya? Coseno de x. ¿Profe? Dime, Mauricio. Consulta rápida, ¿no se podría sacar el área de abajo y luego esa misma área de signo opuesto y dividirlo en 2? ¿Sí? Sí, todavía no vamos a pasar eso, pero esta función es par, ¿cierto? Todos Ah, saben ya. que el coseno es una función par. Entonces el Ok. coseno tiene la gracia que esta área es la suma de estas dos. Eso me está diciendo el Mauricio. Sí. ¿Cierto? Tal vez el ejemplo no era el mejor porque lo voy a calcular por parte. Después, la próxima clase Ya. creo que vamos a ver qué pasa con las funciones pares e impares. Ok. Entonces, acá, esta área Se es tendría que coseno. sumar, ¿cierto?
es que si le sumo esta otra, de entre pi medio y 0, coseno de x, ¿esta integral va a ser positiva o va a ser negativa? Creo que no sería de... Ah, sí, espérame, me equivoqué en los límites. Eso me está diciendo. Esta integral, ¿ahí sí, Ernesto? Ahí sí. Sí, Ya. ¿Esta integral es positiva o es negativa? Sería negativa. Sería No. negativa, ¿cierto? Porque esa parte está bajo el eje X, ¿sí? Por lo tanto, si le sumo, al final estoy restando, ¿ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer para calcular esa área Cambiarlo así. ¿verdad? Es tenía que restarle restarle. esa área. Ah, Y y después le sumarle sumo entre 3 pi medio y entre 3 pi medio y 2 pi. y 2pi. Y 2 pi es el seno de x de x. ¿Alguien me iba a hablar? Carla, ¿o no? Esa es justo la propiedad que usted acaba de decir, ¿o no? Sí, ¿viste? Esta es la propiedad que acabo de decir. Solo cuando la función está sobre el eje x, la integral me va a dar positiva. Porque si la función está bajo el eje x, ¿sí? Me va a dar negativa. Ahora, no voy a calcular todas esas integrales, se los voy a dejar de tarea, pero como observación, ¿cuánto me hubiese dado, cuánto creen ustedes que me hubiese dado si yo no hubiese sabido eso, yo hubiese a la bruta calculado la integral entre 0 y 2 pi del coseno? ¿Cuánto da esa 0. integral? 0. Y digo, hoy ¿cómo? Algo me equivoqué porque yo estoy viendo que existe el área y me está dando 0, claro, porque esta se anula con estas dos, ¿cierto? Entonces por eso me está dando 0. Ya. Vamos ahí, dar un minuto para que puedan copiar. Profe, Dime. ahí como la condición sería para menos 1 a 1, ¿cierto? ¿Cómo? Como la condición, como lo que hicimos arriba con la función identidad, sería de menos 1 menor a x menor a 1, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo escribir esto? Sí, Ah, es que aquí sería mayor a 0 entre 0 y pi y entre 3 pi y 2 pi. ya, gracias. ¿Sí? Profe, en el caso de no tener como ¿cómo se llama? El gráfico, pero a mí no se me hace tan fácil como identificar cuál es par y cuál es impar. ¿Cómo haría para identificar si va menos o más? Espérame, pero eso no es porque sea par o impar, es porque está sobre el eje X o bajo el eje X. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Vamos, la segunda propiedad te va a ayudar en eso. Vale. Veamos la segunda propiedad. La segunda propiedad dice, ¿sí? Antes de pasar a la segunda propiedad, y con esa propiedad voy a responder la pregunta de la Vane. Voy a darle otro minuto para que puedan copiar. ¿Sí? Ya, ¿estamos? Eduardo, ¿está ahí? ¿Estamos listos para seguir? Sí, ya, perfecto. Ya. La Vane me estaba preguntando, ¿cómo puedo saber que la función está bajo el eje X si no la grafico? Eso era, ¿o no, Vane?
Sí, profe. O sea, ¿cómo hago para identificar cuál es el que va por encima de la curva o por debajo de la curva? Ya, ojo que esto lo estamos haciendo solo porque queremos calcular áreas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá no lo hicimos. Y acá hay un pedacito que queda abajo la curva, ¿sí? Porque ahí solo queríamos calcular esa integral, ¿sí? Normalmente, y por desgracia, cuando queremos calcular áreas, siempre tenemos que graficar, ¿sí? Entonces, cuando uno grafica, puedes evidenciar qué pedacito queda por abajo de la curva y ese restar, ¿sí? Porque si no, claro, queda distinto. Ahora, otra cosa que puedo hacer acá es que si ya sé que hay un pedazo que queda bajo la curva, si hay un pedazo que queda bajo la curva, ¿qué pasa si... no, iba a decir algo, pero no. Para este ejemplo no me sirve. Entonces, siempre que quiero graficar áreas, quiero calcular áreas, voy a necesitar graficar la curva, ¿sí? Y ahí me puedo dar cuenta si es positiva o negativa. Ahora, ustedes tienen la ventaja que nosotros no vamos ustedes tienen la ventaja de tener software online que les permitan ver las gráficas, ¿sí? Evidentemente yo no va a hacer una pregunta de prueba, grafique esto, ¿cierto? Porque se entiende que usted va a poder graficar esa parte, ¿ya? Eso con las integrales definidas. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. No, profe. Entonces, vamos a ver ahora área entre curvas. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero calcular el área entre las curvas? Como por ejemplo lo que hicimos en el laboratorio. Salvo que en el laboratorio las curvas eran dos rectas, así que era súper sencillo. Pensemos que queremos calcular acá. Vamos a partir con un ejemplo al tiro difícil. Tengo esta curva, f de x, y tengo esta otra curva, g de x. Y yo ¿Eso quiero sería otra propiedad? ¿O no? No, esto no es otra propiedad, no voy a ver la otra propiedad, porque no sé si me sirve mucho, ¿sí? Sino que vamos a ver aplicaciones para integrales definidas, ¿sí? Y una de las aplicaciones vamos a seguir calculando áreas, pero ahora vamos a calcular áreas de curvas. Entonces, piensen que este es A y este es B. Y yo quiero calcular todo el área que está aquí entre medio. ¿Cómo se les ocurre que podría calcular esa área? Esta de las integrales. Solo las resto, sin importar que aquí haya un pedacito abajo. Ese pedacito se tendría que restar. ¿O no? No sé, veamos. Ya, ¿cuál es la integral de f? Esta área que voy a marcar aquí. ¿Todos de acuerdo que esta área, esa área es la integral entre a y b de f de x? ¿Sí? Esa es esa área, la azul. ¿De acuerdo con eso? Sí. Ya, esa es la área azul. O sea que se le restaría, es la de la función g, ¿o no? Le resto la función g, claro, eso es lo que decía el Ernesto. Mi pregunta es, sin importar esto, porque ¿cuál es la integral de la función g? La integral de entre a y b de la función g como a x. ¿Qué área representa? Pueden pintar, acá le voy a pedir a Mauricio, antes de perderte, en View Options arriba, ¿sí? Arriba aparece View Options, ustedes lo Sí. pinchan y dice anotar. En anotar dice dibujar y en dibujar hay un destacador. Puedes rayar igual. Puedes rayar cuál es el área que representa esta integral. ¿Qué área representa esta integral? Vane, ¿tú estás divisando qué área representa esa integral? Un poco sí. Ya, Vane, Claro. ¿puedes pintar? Dale. Cualquiera que pueda pintar. Estoy intentando buscar. Ya.
Aquí la encontré. No sé qué tan correcto vaya a estar, pero Veo al Mauricio de la mano dibujando. esto sería como una parte de la G. Ya, Pero ponle en. estaría bajo la curva. Perfecto. ¿Y el área, esa integral, representa eso que marcaste en rojo, en negro solamente o más cosas? Son más cosas, pues llega, hasta ahí llega más o menos la línea. ¿O no? O sea, es que no sé cómo se suele entender. Sí, casi correcto, te falta algo nomás. La integral en esta parte va a ser negativa Sí. Y sería junto con esto, ¿o no? y sería ese pedacito, ¿cierto? No sé si lo ven. Más ahí, ese pedacito que está ahí. ¿Sí? Ahí estaba ahorrando lo que he hecho. ¿Sí? No sé si ven que ese pedacito, ¿Profe? porque el área entre A y B, la parte que está bajo la curva, es esta. Así que esta área, en vez de calcular el área bajo la curva, va a calcular el área sobre la curva. Pero en Entonces este estaría tomando... pedacito va a calcular el área bajo la curva. Mauricio, perdón, te interrumpí 2 veces. No, no, tranqui, sí. ¿Estaría tomando como esos pedazos? ¿O estoy muy mal? ¿Cómo ese pedazo? O sea, lo que marqué recién. No sé si Sí, se ve. sí, estaríamos tomando entre A y B, pues, todo esto de aquí. ¿Pero se ve lo que marqué? Sí, lo que marcaste en verde. Sí. ¿Pero sería toda esa área o estoy No, muy pues no es toda esa lejos? área. Esta integral, la integral que yo tengo acá marcada en rojo, Ya. ¿sí? Es esta área, la que yo marqué en rojo acá. Porque cuando la curva está bajo el eje X, es el área que está sobre, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál? Veamos, dejemos ese por ahí por mientras, veamos otro. ¿Ya? Porque parece que se me confundieron. Entonces, veamos otro ejemplo. Piensen que esto es seno, no, cualquier cosa. X cubo menos 1, ¿ya? Y este es un 5. La integral entre 0 y 5 de x cubo menos 1 es toda esta área. ¿Sí? Esa es, Ya, sí. ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Porque cuando la integral está sobre, me calcula el área bajo la curva, pero cuando cuando la función está bajo el eje X, me está calculando el área que está sobre la curva. Ah, ya entendí. No lo estaba viendo. ¿Sí? Sí. Entonces, en esta función, vale, pensemos que es el seno. No, el seno no es así, ¿cierto? El seno de 0 es 0. Esta es seno de x. ¿Cuál es márcame el área que representa esta integral? Destacando igual como lo estaba haciendo antes. ¿Qué área representa esa integral? ¿Cuál es el área que representa esta integral? Sería todo eso. Sería como esto ¿Ya? y esto, ¿no? Ay, se me fue. Perfecto. Muy bien, sí, entendí. ¿Sí? Entonces, cuando yo aquí te preguntaba, Vane, márcame el área que representa la integral que yo acabo de marcar en rojo. ¿Cuál es el área que representa esta integral? Si la función g es esta que está aquí abajito. Entre A y B. ¿Cuál es esa área? Sería esto. Exacto. Si tienes... Serían esas dos partecitas. Esa es el área. Entonces, Pero eso es porque están dentro del intervalo A y B, ¿cierto? Porque si el A estuviese corrido más para acá, también se contaría esta que está aquí, ¿o no? sí, exacto. Porque solo estoy contando lo que está dentro del intervalo A y B. Ya. ¿Ya? Perfecto. Y la integral, entonces esa es el área roja. Y la integral del azul es todo esto, en cambio. ¿Sí? Entonces, se nota que el área entre las curvas, sin importar que la curva de abajo esté sobre o bajo el eje X, siempre va a ser la integral entre A y B de f de x menos g de x.
sin importar si la función de abajo está sobre o bajo el eje. ¿Cierto? Porque acabamos de demostrarlo. O sea, demostrarlo, no de demostrarlo. Perdí aquí como un montón de gente. Perdí al Jorge. Jorge Wanchun. Sí, perdió. Jorge, Aparte de bien un lado. ¿estás? Sé que estáis, porque me estáis escribiendo. ¿Me entendiste esto? ¿Entendiste lo que estábamos discutiendo? Por lo que entendí fue de que están incluyendo, cómo están incluyendo el área de... Pucha, se la marco para que le Claro. explique mejor. No, Eh, acá, cuando las curvas están bajo el eje, el área que calculo con la integral es la que está acá sobre el eje, sobre la curva, ¿sí? Y cuando la función está sobre el eje X, estoy calculando esa área. ¿Sí? Ya. sí, profe. Entonces acá el área entre curvas siempre va a ser la función de arriba menos la función de abajo. Sin importar que la función de abajo esté por encima encima o bajo el eje X. Veamos un ejemplo. Lo tenía en anotar. Si la curva está fuera de los intervalos, no se cuenta, no da nada, solo cuento lo que está dentro de los intervalos de integración. Ya, eso era para ejemplo entonces. ¿Cómo calcularían? Vamos a partir con un ejemplo sencillo. ¿Sí? Tengo acá la función exponencial. ¿Sí? Y tengo la función identidad. Que pasa por el 1,1 y acá tengo la función exponencial. ¿Sí? Esta es la función f de x igual a x, y esta de acá es la función g de x igual a Euler elevado a x. Y quiero calcular esta área. ¿Con qué integral calculan la área que acabo de marcar en rojo? Integral de 0 a 1. ¿Ya? ¿Y qué cosa resto con qué, Josefa? ¿A qué le resto qué cosa? Dana, ¿qué resto con qué? ¿Al Euler le resto el X o al X le resto el Euler? Perfecto, ¿cierto? Porque es la de arriba menos la de abajo. Entonces esto me da el área. ¿Ya? Y eso es la integral de Euler, que es la misma, menos la integral del X. Y todo esto evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Muy bien, Josefa, también. Y aquí me va a dar Euler elevado a 1 menos 1 al cuadrado partido en 2 menos Euler elevado a 0 menos 0 dividido en 2. 0 al cuadrado dividido en 2. Esto es Euler menos 1/2 menos Euler elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1 menos 0. Así que esto queda Euler, menos 1/2 menos 1. Así que esto es Euler menos 3/2. Y lo voy a calcular en la calculadora, que aproximadamente es... ¿Me va a dar un número positivo o negativo? Positivo. Negativo. Positivo, po. Oh, ¿verdad? Positivo, porque estoy calculando áreas. ¿Sí? Ya, aproximadamente 1,2 tiene evidentemente muchos más decimales, pero... Ya, este es el ejemplo 1. Veamos un segundo ejemplo. Voy a disminuirlo para que...
veamos otro ejemplo. Si quiero que tengo acá, voy a graficar dos funciones. La primera función va a ser una parábola así. Ya, no me quedó muy bonita, pero esta parábola es la parábola f de x igual a 2x menos x cuadrado. Y otra parábola corrido gráfico nomás, es 2x menos x cuadrado. Y otra parábola va a ser esta. Y esta parábola va a ser g de x igual a x cuadrado. Y quiero calcular el área que voy a pintar en amarillo. ¿Cómo calcularían esa área? ¿Cuál resto con cuál? Primero. La f de x con la g. Entonces la integral de f, 2x menos x cuadrado, menos la g, x cuadrado. ¿Cuáles son los límites de integración? De 0 a no sé cuánto. De 0 a este puntito que está acá. La voy a llamar x asterisco. De 0 a x asterisco. ¿Sí? No sé cuánto es. ¿Cómo Profe, puedo? Dime. sería 2x menos 2x cuadrado, ¿cierto? ¿O no? Así que lo juntamos los dos, ¿no? Ah, lo puedo juntar, ¿cierto? Esto voy a escribir área. Ya, el área es esto. El Ernesto me dice que junte esto de acá adentro. Sí, eso de aquí adentro. Y me va a quedar que esto es la integral entre 0 y x asterisco de 2x menos x cuadrado menos x cuadrado. Así que queda todo eso por dx. Así que eso es la integral entre 0 y x asterisco de 2x menos 2x cuadrado. Ya, la pregunta es, ¿cómo se te ocurre ese barrollo que podría calcular x asterisco? Porque necesito saber cuánto vale ese límite de integración, como que necesito ese punto. ¿Cómo podría encontrar ese punto? Romina, Cebarroyo, Monse, Javier Ortiz, Marcelo, Fernando, Ariel. ¿Cómo podría calcular ese punto? Nombré a los que no han participado, así que para ver si están, o si los perdí. Seba, Mati Rodríguez, Dana. Con la ecuación F se busca el punto donde las funciones se intersectan. Perfecto, Jorge. Dana, no solo con la función F, porque tengo que usar las dos funciones, entonces tengo que buscar la intersección de F con G. ¿Cómo busco, Seba Arroyo, la intersección de F con G? ¿Cómo encuentran la intersección entre dos funciones? Entonces, para encontrar x asterisco, tengo que intersectar f de x y g de x. Punto medio no es el punto medio, Romina. Tengo que intersectar las dos funciones. ¿Cómo las intersecto? ¿Cómo calculan el punto que está en la intersección de dos funciones? Para una pregunta abierta para cualquiera. Sistema de ecuaciones. No, no es sistema de No. ecuaciones, tampoco es la pendiente, Romina, porque en este caso no solo me interesa la pendiente, me interesa saber cuál es este punto. Ese punto de ahí necesito encontrar. ¿Cómo calcular la intersección de dos funciones, Mauricio, Vane? Igualando, por Igualando ejemplo, las 2, funciones, ¿cierto? Entonces tengo que igualar x 2x menos cuadrado x cuadrado, igual a igualando 2x eso. menos x cuadrado. Entonces me va a quedar 2x cuadrado igual a 2x. ¿Sí? Elimino los dos
Y entonces me queda x cuadrado igual a x. No tengo que dividir por x porque si no pierdo soluciones. Lo correcto es decir x cuadrado menos x igual a 0. X menos 1 igual a 0. ¿Cuáles son las intersecciones entonces? 0 y 1. Tengo un punto acá, no sé si mi pantalla o si me quedó algo de... Ahí sí. Ya, 0 y 1. Entonces, las curvas intersectan en x igual 0 y x igual 1. ¿Sí? Ojo, que si hubiesen dividido por x, hubiesen perdido una solución. Ahora mi pregunta es, ¿este punto azul es el 0 o es el 1? El El 1. 1. Muy bien, Romina, ¿cierto? Así que el área es la integral entre 0 y 1 de 2x menos 2x menos 2x cuadrado. Todo eso por dx. ¿Sí? Acá puedo factorizar por 2, lo saco de la integral y me queda x menos x cuadrado de x. ¿Sí? Y esto es lo mismo que 2, la integral, y voy a resolver la integral. Me queda la integral de x es x cuadrado partido en 2. La integral de x al cubo es x al cubo partido en 3. Y esto evaluado entre 0 y 1. Así que queda 2 por 1/2 menos 1/3 menos 0 medios menos 0 tercios. Así que esto me da 2, 1/2 menos 1/3, mínimo común múltiplo 6, así que me queda 3 menos 2, y esto me da 2/6, que es lo mismo que 1/3. Y ahí está, ¿sí? Entonces, esa debiera ser la integral. Hay áreas más difíciles, hay áreas más fáciles, hay veces que ustedes van a tener que encontrar los puntos de intersección. Puedo ver lo que tiene enfrente. Puedo ver lo que tiene la profe enfrente por el reflejo de los lentes, pero tengo mi computador. ¿Qué se ve? ¿Como los árboles? Yo no veo. A ver. Listo, espero se haya entendido el ejercicio. No sé si quedó claro. Profe, ¿podría explicar de nuevo cómo sacó el X asterisco? Intersecté las rectas. O sea, en este caso no son rectas, ¿cierto? Son curvas. Es la intersección de esta con esta. ¿Sí? Entonces, siempre que yo quiero intersectar, tengo que igualar. Entonces, igualé la función g con la función f. Y luego esa me quedó una ecuación cuadrática. ¿Cierto? Pasé este x cuadrado para sumando, así que me quedaron 2x cuadrado igual a 2x. Simplifiqué los dos y listo. No sé si me expliqué mejor ahí, Ernesto. Sí, gracias. ¿Sí? Ah, Dana me había preguntado lo mismo, no había leído el chat. No sé si me expliqué mejor ahí, Dana. ¿Se entiende cómo encontré el X asterisco? Ya. Perfecto. Lo dejamos hasta acá entonces. ¿Sí? Que tengan excelente fin de semana. Y voy a subir acá esta PPT para después poder actualizarla con los contenidos. ¿Profe, va a subir guía de la semana? ¿Qué cosa? ¿Va a subir guía de la semana? Sí, esta semana sí, pues, va a tener integral definida. Áreas y calcular integral. Ya, nos vemos entonces, que tengan excelente fin de semana. Dana, no me quedó claro. Cuídate. Mejor. Ya. Ah, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese.